Søren Kierkegaard, vida, pensamiento y legado. La historia de Søren Kierkegaard es un viaje fascinante a través del pensamiento, la emoción y la búsqueda de la autenticidad en medio de los dilemas existenciales. Nacido en 1813 en Copenhague, Dinamarca, Kierkegaard se convertiría en uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y un predecesor del existencialismo moderno. Su vida estuvo marcada por la profunda reflexión personal, las contradicciones del alma humana y el conflicto entre la fe y las demandas de la sociedad moderna. Desde muy joven, Kierkegaard mostró una aguda sensibilidad hacia los dilemas existenciales. Nacido en una familia acomodada y profundamente religiosa, se enfrentó a la presión de vivir conforme a las normas establecidas, pero también sintió un llamado interior que le instaba a pensar de manera original y crítica. Su educación fue un campo de batalla entre los valores tradicionales del cristianismo y las nuevas corrientes del pensamiento filosófico y literario que poco a poco estaban transformando Europa. Durante su juventud, Kierkegaard tuvo contacto con diversas corrientes filosóficas y literarias, siendo notable su atracción por el romanticismo y su búsqueda del sentido de la existencia. La lectura de obras de autores clásicos y contemporáneos lo inundó de preguntas sobre la verdad, la fe y la angustia existencial. Este encuentro con la incertidumbre y lo paradójico en la vida humana lo llevó a adentrarse en un profundo estudio de la filosofía, la teología y la psicología del ser. La obra de Kierkegaard es extensa y multifacética. Fue un prolífico escritor, dejando un legado a través de ensayos, tratados y diarios que combinaban la reflexión filosófica con la narrativa literaria. Su estilo, a menudo enigmático y paradójico, invitaba a los lectores a cuestionar sus propias convicciones y a adentrarse en un diálogo íntimo con su interior. Con frecuencia, utilizó seudónimos para explorar diferentes puntos de vista y para presentar sus ideas desde perspectivas variadas, lo que le permitió articular la complejidad de la existencia humana sin caer en dogmatismos. Uno de los temas centrales en la obra de Kierkegaard es la naturaleza de la fe. Frente a un mundo en el que la razón y la objetividad parecían dominar, él planteaba que la verdadera fe implicaba un salto cualitativo, una decisión personal y a la vez paradójica, en la que la existencia se transforma a partir del compromiso personal con lo divino. Este salto de fe no es simplemente irracional, sino que es una afirmación de la existencia en su totalidad, en el sentido de que la fe demanda un compromiso que trasciende la lógica y la sistematización del conocimiento. La vida personal de Kierkegaard estuvo llena de intensas pasiones y dilemas. Uno de los episodios más notorios de su biografía fue su tormentoso romance con Regine Olsen. Aunque su relación con ella estuvo plagada de amor, conflicto y sacrificio, ese amor se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para sus escritos. La decisión de romper con Regine fue dolorosa y ha sido analizada a lo largo del tiempo como un reflejo del conflicto entre el deber ético, el llamado a la trascendencia espiritual, y la realidad de la existencia cotidiana. Esta experiencia personal se filtró a sus obras, donde la angustia y la insatisfacción frente a la mediocridad de la vida se mezclan con la búsqueda de un ideal inalcanzable. En sus escritos, Kierkegaard abordó la idea de la angustia, la desesperación y la libertad. Para él, la existencia humana estaba inevitablemente marcada por la finitud y el enfrentamiento con lo desconocido, lo que se traducía en una sensación de angustia que a la vez era el motor del crecimiento personal. Esta angustia, lejos de ser un mero síntoma de debilidad, constituía el punto de partida para la autotrascendencia, ya que solo al reconocer la finitud y el absurdo de la existencia se podía aspirar a una vida auténtica. La crítica a la sociedad de su tiempo es otro de los grandes aportes de Kierkegaard. Vivió en una época en la que la modernidad empezaba a cuestionar las tradiciones y en la que la fe religiosa se encontraba en crisis frente a la racionalización de la vida. El filósofo denunció la superficialidad de las instituciones religiosas y la complacencia de una sociedad que se conformaba con respuestas preestablecidas. Su obra es una invitación a no aceptar las verdades absolutas impuestas por el poder y la tradición, sino a buscar la verdad a través de la reflexión personal y el compromiso individual. La influencia de Kierkegaard en el pensamiento contemporáneo es incuestionable. Aunque en vida no disfrutó de la fama que alcanzaría posteriormente, sus ideas calaron hondo en el pensamiento existencialista, influyendo en figuras como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Martine Heidegger. Su insistencia en la importancia de la subjetividad, la individualidad y la experiencia personal se convirtió en un pilar fundamental para movimientos filosóficos posteriores, que vieron en su obra un antídoto contra la deshumanización del mundo moderno. Su forma de abordar la existencia humana, tan marcada por la ironía y la paradoja,
hace que la obra de Kierkegaard sea a menudo difícil de clasificar. No era un sistematizador de ideas, sino un narrador apasionado que se enfrentaba al misterio de la vida sin pretensiones de ofrecer respuestas definitivas. Esta actitud ha permitido que su pensamiento se mantenga vivo y se siga reinterpretando a lo largo del tiempo, adaptándose a las inquietudes del hombre en cada época. Durante sus últimos años, Kierkegaard se sumió en una especie de retiro intelectual, dedicándose a escribir y a reflexionar sobre la naturaleza del ser y el tiempo. Su legado quedó profundamente marcado por una crueldad y sinceridad con que abordaba el sufrimiento humano, como consecuencia de la libertad individual. La búsqueda de lo auténtico y de la verdad interior es un tema recurrente en su obra, que invita al oyente a abrazar la incertidumbre y a vivir con la conciencia plena de la finitud y el misterio de la existencia. La recepción de su obra fue diversa y compleja. En vida, Kierkegaard fue visto por algunos como un visionario y por otros como un crítico excesivamente pesimista. La coexistencia de luces y sombras en su pensamiento refleja la complejidad de la condición humana, en la que coexisten el anhelo de lo eterno y las limitaciones del ser finito. La tensión entre estos polos fue el motor de su producción intelectual y su legado ha sido recibido con admiración, pero también con controversia, en diversos ámbitos del pensamiento. Entre las obras más influyentes del filósofo se encuentran Temor y Temblor, La enfermedad mortal y El concepto de la angustia. Cada una de estas obras explora, desde diferentes perspectivas, la naturaleza de la existencia y la confrontación del individuo con lo divino y con la soledad inherente a la libertad. En Temor y Temblor, se analiza el sacrificio de Abraham como un paradigma del salto de fe, mientras que en La enfermedad mortal, Kierkegaard se sumerge en el análisis de la desesperación, considerándola como una enfermedad del alma que brota de la falta de autenticidad. La estructura de la obra de Kierkegaard es tan variada como su pensamiento. El uso de seudónimos le permitió adoptar distintos estilos y enfoques, presentando argumentos que a menudo se contraponían. Este método le permitía explorar la totalidad de la experiencia humana sin someterla a un único marco teórico que pudiera limitarla. Así, Kierkegaard logró que su obra trascendiera la mera filosofía, abarcando también la literatura, la teología y la crítica social. En el ámbito religioso, su pensamiento ha sido interpretado tanto como una profundización en la fe como una crítica a la institucionalización de la misma. Kierkegaard defendía una fe vivida de manera intensa y personal, que no pudiera encasillarse en ritos y doctrinas preestablecidas. Su visión sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una relación directa y auténtica con lo divino, alejándose de meras prácticas ritualizadas. La influencia de Kierkegaard no se limitó a su época. Con el paso de los años, su pensamiento fue reevaluado y redescubierto, convirtiéndose en un referente para la filosofía existencialista y la teología contemporánea. Su insistencia en la importancia de la individualidad y la subjetividad resonó especialmente en el siglo XX, cuando la humanidad enfrentó las crisis existenciales derivadas de 2 guerras mundiales y la desilusión frente a sistemas políticos totalitarios. Asimismo, el legado del filósofo ha dejado una huella notable en la cultura popular. Su imagen de hombre atormentado, obsesionado con las contradicciones de la vida y en constante búsqueda de la verdad interior, ha sido evocada en numerosos trabajos artísticos, literarios y cinematográficos. La combinación de erudición y sensibilidad en su obra permite que cada lectura, cada reflexión o cada audición de sus textos se convierta en una experiencia íntima y transformadora. Es importante destacar que la obra de Kierkegaard sigue siendo objeto de estudio y debate. Sus ideas invitan a cuestionarse las certezas del pensamiento moderno y a reconocer la complejidad del espíritu humano. En un mundo que a menudo valora la certeza y la objetividad, la invitación de Kierkegaard a abrazar la incertidumbre se erige como un llamado a la autenticidad, a vivir cada instante con la conciencia de la fragilidad y la gloria del ser. En términos de su legado intelectual, Kierkegaard ha dejado un modelo para aquellos que desean enfrentar las paradojas de la existencia con valentía y honestidad. Sus escritos no ofrecen respuestas fáciles, sino que plantean preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, el valor del compromiso y la posibilidad de alcanzar una verdadera realización personal. Esta fuerza de cuestionamiento ha mantenido viva su obra en los corazones y las mentes de lectores y oyentes a lo largo de generaciones. A lo largo de su vida, Kierkegaard se mostró como un profeta de la subjetividad y la pasión. Su existencia estuvo marcada por una constante lucha interna, un enfrentamiento entre las expectativas sociales y el anhelo de una vida plena y auténtica. Este conflicto se expresa en sus textos, donde cada palabra reserva una carga emocional y un llamado a la reflexión profunda.
Para Kierkegaard, el verdadero conocimiento no se encuentra en las respuestas ya dadas, sino en el proceso de cuestionar y de buscar el significado en cada experiencia vivida. La figura de Søren Kierkegaard es, en definitiva, la de un buscador incansable de la verdad que, a pesar de las limitaciones humanas, se atreve a soñar con la posibilidad de trascender. Su obra nos invita a considerar que la existencia, con todas sus contradicciones y misterios, es un arte que se construye día a día y que requiere, ante todo, un compromiso sincero con la autenticidad. En el contexto actual, sus enseñanzas cobran nueva relevancia, ya que vivimos en una era caracterizada por la multiplicidad de voces y la confrontación constante entre lo subjetivo y lo objetivo. Su insistencia en que cada individuo debe asumir la responsabilidad de su propia existencia y de su relación con lo trascendental encuentra eco en los desafíos contemporáneos, en los que la incertidumbre y la búsqueda del sentido de la vida continúan siendo pilares fundamentales de la experiencia humana. Reflexionar sobre la vida y la obra de Kierkegaard es adentrarse en un universo en el que la pasión, la fe y el cuestionamiento se entrelazan para formar una visión única del ser humano. Su legado no se explica únicamente en términos de filosofía, sino que se extiende a una invitación profunda a vivir de manera consciente y comprometida, a reconocer que cada elección, cada duda y cada salto de fe forman parte del complejo tapiz que es la existencia. En conclusión, la biografía de Søren Kierkegaard es un testimonio del poder del pensamiento individual y de la incesante búsqueda de la verdad interior. Su vida, llena de contrastes y paradojas, se convierte en un espejo en el que cada uno de nosotros puede encontrar preguntas urgentes sobre la fe, la libertad y el destino. Al adentrarnos en sus escritos, descubrimos que la auténtica sabiduría no se basa en certezas inmutables, sino en la valentía de explorar las profundidades del alma, aun cuando ello implique enfrentarse a la angustia y a la incertidumbre. Esta biografía, diseñada especialmente para un audiolibro, desea transmitir la esencia de un hombre que a lo largo de su existencia, supo iluminar las sombras del pensamiento y transformar el dolor en una fuerza generadora de significado. Que la voz de Kierkegaard, a través de sus palabras, sirva de faro para quienes buscan, en medio de la oscuridad del mundo moderno, la luz de una verdad que siempre está en construcción.